Muy buenas tardes, Iglesia de Dios. Para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios a través de esta plataforma, un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Antes de empezar con mi tema de esta tarde, quiero leer una oración al Señor la gracia. Darle gracias a Dios por siempre darme el privilegio de compartir su palabra a través de este medio que Dios nos ha dado. Amantísimo Dios de la gloria, Señor, te doy gracias, Señor de la gloria, por tu misericordia, Padre Santo, para conmigo en esta hora, Dios de la gloria, Señor. Te pido en esta hora, Dios de la gloria, Señor, que seas tú con mi mente, con mi corazón, con mi entendimiento, con mis labios, Dios de la gloria, Señor. Que de mi boca, Señor de la gloria, Señor, se haga palabra tuya, Señor de la gloria, Señor. Se haga palabra de aliento, se haga palabra de transformación, se haga palabra, Dios de la gloria, Señor. Te lo pido, Dios de la gloria, Señor. Todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que así será hecho. Amén. El domingo pasado, el pastor Peter habló sobre la meta que debemos centrarnos cada día. Y en esta hora yo quiero hablarles sobre centrarnos en nuestro llamado. ¿Qué quiero decirle con la palabra centrado? La palabra centrado quiere decirnos mantenernos enfocados, persistir en algo que no cause distracción. Si pueden conmigo en el libro de Filipenses 3, verso 13 al 15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, eso también os revelará Dios. ¿Cuándo sabemos la historia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre centrado en lo que él hacía. Antes el apóstol Pablo convertirse al evangelio, el apóstol Pablo era un seguidor de la iglesia de Dios y aún en eso se centraba. El apóstol Pablo fue el último discípulo de Dios de convertirse al evangelio, pero fue un hombre que se centró en su meta. El apóstol Pablo era, la meta del apóstol Pablo era recibir el llamado más alto de Dios. Literalmente dice que continuó por el premio anterior, el llamado de Dios. La meta es continuar fielmente el sendero estrecho y angosto que conduce a la vida eterna con nuestro Salvador y con nuestro Padre Celestial. Pablo consideraba su sufrimiento como digno de ser comprado con la gloria venidera que se manifestaba en nosotros. La meta del llamado de Dios en nuestra vida debe ser más como Cristo y ser fieles hasta el fin. Esta misma meta de ser fiel como Cristo y ser más como Él consumió toda la energía del apóstol Pablo. El objetivo en la Biblia de seguir esta meta es dejar todas las cosas grandes, la que esté de acuerdo, y es unirnos y esperar más luz en cuanto a las cosas menores, las que estén de acuerdo a la voluntad perfecta en Dios. La meta aquí del apóstol Pablo en el libro de Filipenses es perseguir la meta que requería sinceridad y reconocimiento. Decía el apóstol Pablo que no es que lo había logrado todo y que todavía no era perfecto. Se encontraba en el libro de Filipenses 3:12. Pablo dice que su objetivo era conocer a Cristo, ser más como Cristo, pensar más como Cristo. Y eso muchas veces secó al apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre
enfocado en lo que Dios lo había llamado. Uno como joven tiene muchas tentaciones. ¿Cuándo sabemos eso? A mi persona como joven, en mis tiempos, no estoy vieja, pero en mis tiempos, cuando Dios me bendijo con una beca deportiva por 4 años, hubo mucho en mi círculo deportivo que se desenfocaron, que hicieron cosas, usaron su libertad para hacer cosas que no agradaban a Dios. O pensaba que tenían el tiempo suficiente para hacer esto y luego arrepentirse y volver a los caminos de Dios. Pero ¿cuántos saben que cuando uno viene de una familia humilde, que no tiene todo fácil, no tenemos muchas veces la oportunidad de jugar con tu futuro, por decirlo así? Y mi persona como joven tenía muchas veces la oportunidad de hacer cosas que no agradaba a Dios. Y tenía tentaciones como joven de hacer cosas. Pero cada día en medio de esas tentaciones, humanamente, le pedía a Dios diariamente que no cambiara mis planes por ningún segundo, que me ayudaba en medio de la tentación y tribulación seguir a mi meta por la cual Dios me había dado la oportunidad de obtener esa beca deportiva y terminar unos estudios que por medio de mi esfuerzo deportivo Dios me había dado. Cuando estamos en el Señor, ya sea por el rapto de la iglesia o por nuestra muerte, y cuando sea por el momento en que nuestros cuerpos mortales se transformen en inmortales, solo entonces habremos alcanzado la perfección. Podemos buscar estos versos en el libro de Juan 3:12. Dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. Lo que hemos de ser aún no se ha manifestado, pero sabemos por cuanto se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos una vez cara a cara. Sin embargo, no debemos abusar de esta confesión sincera, hecha por el misionero más grande de todos los tiempos. En el extremo, pensando, Jesús logró la victoria completa para mí. Por lo tanto, todo es gracia. No, hermano. Él me llevará a la meta y allí seré perfecto. Por lo tanto, yo no tengo que esforzarme más. Debemos continuar hacia la meta de llegar a ser más y más como Cristo. Ahora y hasta el día en que estemos con el Señor cara a cara. Es la decisión personal de cada uno de nosotros de decir, no quiero conformarme con mi estado actual. No quiero quedarme estancado. Quiero alcanzar la meta. Perseguir la meta implica gran esfuerzo. El apóstol Pablo nos formula esta palabra, pero continúa para ver si puedo comprender aquello, lo que también fui agarrado por Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en Filipenses 3:12. La maravillosa gracia nos fue dada, nos excluye de ninguna manera nuestro esfuerzo. Por esta razón, el apóstol utiliza la expresión continuar o avanzar, que no admite una actitud perezosa o indiferente a nuestra parte. Cuando Pablo escribió la carta de Filipenses, había pensado unos 30 años desde que había sido agarrado o alcanzado por Jesucristo. Primero fue redimido, fue llamado y finalmente llegó su autoridad a la espiritualidad de Dios para proclamar el evangelio. Pero el objetivo final en todo esto es escrito por el apóstol Pablo en Romanos 8:29, para lo que continúa antes también predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que el primogénito entre muchos hermanos. Entendemos que la salvación más allá de la redención
de los hombres tiene la maravillosa meta de transformar a los salvos a la imagen de Cristo. ¿Seguimos hasta la meta con nuestros esfuerzos? Es una pregunta. ¿Es nuestro mayor esfuerzo, deseo llegar a ser más como Cristo? Pregúntese eso ustedes, Iglesia de Dios. ¿Es nuestra vida un reflejo de esto, de ser más como Cristo? Cuando uno corre con toda su fuerza, también existe el peligro de pagar por el camino. Eso lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 19:12. Nos advierte el respeto, el que presume a sus pies pecar. A veces nuestras intenciones son buenas humanamente, pero todavía estamos equivocadas. Pronto el gran esfuerzo demuestra una falta de sobriedad. Uno comienza obsesionándose con cuestiones secundarias, cambian sus prioridades, como pasó cuando yo estaba en la universidad. Cambiamos nuestras prioridades a lo que fuimos a hacer a cosas secundarias que no deberíamos haber hecho. Como por ejemplo, una amiga viene a mí y me dice, Belbe, estoy cansada de mi esposo me maltrata, mi esposo me hizo esto, me hizo aquello, me hizo aquello. Y yo humanamente en mi carne me apresuro en mi opinión de decirle, tienes razón, deja a tu esposo y divórciate. Pero no debería ser así. ¿Qué la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo podemos protegernos de esto? Obedeciendo las siguientes indicaciones que dice el apóstol Pablo. Nuestras opiniones deberían ser siempre de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué la palabra de Dios dice? O sea, que no debemos dejarnos llevar por lo que yo pienso o por lo que mi hombre natural quiere decir, sino que siempre debemos de tener siempre detrás de nuestra cabeza que la palabra de Dios dice de esto. Todas nuestras opiniones deberían ser siempre con la norma de Dios. ¿Cómo podemos protegernos? Perseguir el objetivo requiere concentrarse en el objetivo para captar su atención. Pablo se dirige a los filipenses aquí de una manera muy personal, llamándonos hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está por delante, proseguir la meta. O sea, que nuestra manera de pensar debería cambiar, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y enfocándome en lo que la palabra de Dios nos dice. Eso se encuentra en Filipenses 3:13. Por tercera vez, el apóstol Pablo enfatiza el hecho de que aún no había alcanzado la perfección o alcanzado la meta, pero se concentra en ello. Hace una cosa, establece prioridades y concentra todo su esfuerzo en alcanzarlas, lo que Dios había puesto para él en su vida. Pablo tenía conocimiento sobre los Juegos Olímpicos. Uno como atleta, aquí estamos muchos atletas, que cuando tenemos una meta, nos enfocamos en esa meta. No existe distracción. Cambiamos nuestra dieta, dormir temprano, elevar nuestra pierna para relajarla, no caminar mucho. O sea, nos enfocamos en cosas que nos van a ayudar a alcanzar esa meta que tenemos más adelante. Tal vez haya visto una foto competitiva de atletismo o de ciclista. No estamos hablando aquí de olvidar los beneficios del Señor en nuestras vidas. Se encuentra en Salmo 103, versículo 2. Pero nuestro pasado, tanto las decepciones como los fracasos, así como nuestras bendiciones y victorias, no debe ser un objeto para nuestra vida presente y futuro. En la universidad oramos como que Dios, como que muchas mujeres o hombres tienen muchas veces un crush como
Como por ejemplo, tenemos como un sentimiento como que nos gusta a alguien. Yo como mujer o tú como varón, te gusta una muchacha, o yo como mujer me gusta un muchacho. Y oramos a Dios, muchas veces le pedimos a Dios, Señor, si tú me das esto, Padre, yo voy a hacer esto, y hacemos promesas que no podemos cumplir. Y muchas veces nos aferramos a cosas secundarias que no debería ser nuestro enfoque, pero debemos aprender de esos errores. Debemos como que saber mejorar nuestro plan. Tenemos que aprender a confiar en él. O sea, porque recuerda que uno como universitario, uno piensa como un joven y se comienza a enfocarse en cosas y pedir por cosas que no son cosas de Dios. Pero al caminar del caminar cristiano, a caminar con Dios, aprendemos que los planes de Dios son muchas veces mejores que nuestros planes. Uno como joven se enfoca en cosas pequeñas, se aferra a cosas, le pide a Dios cosas insignificantes. Pero a medida del tiempo, vamos aprendiendo que Dios tenía o tiene mejores planes para nosotros. Que en esos tiempos lo que estamos pidiendo no era conveniente a la voluntad de Dios. Estas cosas que pedíamos no iban a llegar a alcanzar la meta que Dios quería que alcanzamos en él. Y allí es donde viene la fe. Aprendemos a confiar, no importando de la circunstancia que tenemos. La palabra de Dios nos dice que debemos extendernos a lo que esté por delante, a mostrar más concentración, al máximo esfuerzo de un atleta, por decirlo así, o de un deportista. Los atletas tienen un objetivo como alcanzar esa meta, disciplinar su cuerpo físico. Pero es posible que todo esfuerzo nos cansemos del camino, por decirlo así. Uno se cansa de hacer dietas y uno dice, ¿sabes qué? Creo que no comemos una hamburguesa, por decirlo así. Pero siempre debemos enfocarnos en nuestra meta como deportistas. No, debemos abstenernos a cosas que nos va a aguantar a alcanzar esa meta que Dios tiene para nosotros. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí en la Biblia que debemos perseguir la meta. La meta requiere motivación espiritual. Seguir hasta la meta, hasta el premio de supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Eso se encuentra en Filipenses 3:14. El apóstol Pablo hablando. ¿Qué es el premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús? Es la gloria indescriptible, la consumación de nuestra salvación. Es la plenitud de la salvación. Es la comunión perfecta con nuestro amado Señor Jesucristo. Es vivir una vida en su presencia. O como dice Juan, sabemos que como Él aparezca, seremos semejantes a Él. Eso está en 1 Juan 3:2. Ya por eso que la esperanza del rapto es de gran motivación para quien tiene a Jesús como centro de su vida. Sabe que algún día recibirá el premio mayor. Muchos pasajes bíblicos confiesan esta maravillosa verdad. Eso se encuentra en 1 Corintios 9, 24 y 25. También podemos mirarlo en 2 Timoteo 4:8. Podemos también mirarlo en Santiago 1:12. Podemos mirarlo también en 1 Pedro 5:12. Todos estos son versículos de la Biblia que nos ayuda, que nos motiva a llegar a esa verdad, continuar hasta la meta, perseverando en nuestro esfuerzo al máximo en lo que Dios nos ha llamado. Perseguir la meta requiere ayuda divina. Así que todos los que somos maduros debemos tener esa misma actitud. Y si tenés una actitud diferente en algo, Dios nos lo revelará. Eso se encuentra en Filipenses 3:15. Le doy versículos bíblicos para que usted más adelante pueda ir y pueda mirar lo que yo estoy hablando. Para que vean, para que puedan ver que yo lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios nos dice y nos motiva y nos
incentiva a proseguir a la meta por la cual Dios nos ha llamado. La diferencia de opinión, de acuerdo con la madurez de un cristiano, no deben pedir que nadie persiga la meta. Si hay algún obstáculo en nuestra vida, el Señor nos revelará por medio de su palabra. Cuando uno pasa tiempo con Dios en la escritura, orando, leyendo, buscando una intimidad con Dios, Dios lo confronta, lo que debemos de ir corrigiendo para ir alcanzando esa meta que Dios nos ha puesto en nosotros. Tiene muchos medios para hacerlo, por la eficacia de su palabra, por la predicación, lectura personal de la Biblia. También usar hermanos que den testimonio de lo que ellos han pasado y que han logrado a través de cualquier tipo de prueba o tribulación que hayan tenido. Son ayudas divinas que nos animan a continuar hacia la meta. Son declaraciones especiales de amor. Aunque no nos sintamos así, son experiencias que uno como mujer y hombre de Dios experimenta en el caminar cristiano. Podemos mirar también el libro de Hebreos 12, del 4 al 11, que nos dice que consideremos además que la palabra perfecta y madura comparte varios significados, como escribió un comentarista. En la mayoría de los casos, la palabra significa perfección en el sentido filosófico a los tratos, sino una perfección funcional en el sentido de que alguien o algo se ajusta a un propósito. Como por ejemplo, ¿qué significa un bebé de 15 años que todavía dice da? Todavía sigue llorando. Ha madurado según su edad. Sin embargo, no es posible hablar de madurez si la elocuencia de un joven de 15 años se limita a estos mismos sonidos. O sea, que uno como cristiano debemos madurar, debemos vivir de nuestra experiencia, no debe hacer crecer en el caminar cristiano. O sea, que nuestra experiencia, todo lo que hemos pasado, nos debe ayudar a tomar nuevas decisiones, a mirar la cosa de otro punto de vista, a crecer como cristianos. O sea que en Dios deberíamos crecer y madurar en Dios. No seguir con la misma cosa que hemos hecho y muchas veces nos volvemos a un círculo vicioso. Dios nos manda a crecer como iglesia, a que nuestra experiencia nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones en la vida. Aprender nuestros errores. Todos esos hombres de la Biblia que han pasado por situaciones difíciles, ellos han cometido errores. Por eso Dios nos ha dejado la Biblia, para que aprendamos de ellas. Todos esos hombres exitosos de la Biblia, no podemos mencionar ninguno que no haya pasado por circunstancias difíciles. El apóstol Pablo pasó por circunstancias difíciles. El discípulo Pedro pasó también por cosas difíciles. Juan. Y sigo mencionando mi persona. Aún está pasando por situaciones difíciles, pero nuestra meta debe ser cada día más ser más como Cristo y aprender cada día más de nuestros errores y crecer como iglesia, crecer como mujer y hombre de Dios y aprender cada día más de nuestros errores y aprender a tomar nuevas decisiones en Dios. Tenemos que madurar como cuerpo de Cristo y no volver a los mismos errores que hicimos cuando éramos inmaduros en Dios. Ahora que aprendemos era cuando estamos jóvenes y la próxima vez que estamos adultos. Volver atrás, mirar atrás, pero mirar atrás con la intención de, oh, yo pasé por eso ya. Es que ahora que tengo esta edad, oh, yo sé qué hacer ya. O sea que aprender a madurar y tomar decisiones sabias en Dios. Continuar la meta requiere tener el mismo sentimiento por lo que hemos venido, sigamos la misma regla, sintamos la misma cosa. Eso está en Filipenses 3:16. Con esta palabra, Pablo vuelve a la importancia del capítulo 2, que nos exhorta a tener el mismo sentimiento que había en Cristo Jesús, de seguir al Padre
de llegar al blanco. La regla ayuda a los corredores a competir correctamente. En la vida, si no existe regla o no existe regla de cualquier tipo de regla, no podemos llegar a lo que Dios nos ha encomendado. Todo en la Biblia hay reglas y hay reglas que debemos de seguir en la vida para poder llegar. Es que debemos como iglesia, como pueblo de Dios, como joven, someternos a la regla, cualquier tipo de regla que siempre esté de acuerdo a la palabra de Dios para poder seguir la regla de Dios. No podemos mentirnos a nosotros mismos y decir, yo voy a seguir a Dios y no someternos a la regla que Dios ha puesto o a la autoridad que Dios ha puesto en esta tierra, como por ejemplo la autoridad de tránsito. Cuando uno está manejando, siempre existe un límite de velocidad y nosotros como iglesia o como joven o como pueblo de Dios tenemos que respetar las señales del tránsito. Y si aprendemos a respetar las reglas de esta tierra, que la que Dios ha puesto, o autoridades por la que Dios ha puesto, se nos va a hacer fácil obedecer a Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que obedecemos a Dios cuando nosotros mismos no sabemos ni obedecer a nuestros padres, por ejemplo. Obedecer las reglas de la universidad, obedecer la regla deportiva, o obedecer cualquier tipo de regla que el Señor ha puesto en esta tierra. Alguien resumió nuestra carrera con una ilustración práctica. No tendremos el premio si no sentamos el costado del estadio. Mediante en él hablamos de ello con belleza, con bellas palabras. Tampoco nos conocerá en el carro de la gracia. Tenemos que perseguirnos con todo nuestro esfuerzo. O sea, que debemos aprender a esforzarnos y debemos de dejar de poner excusas. Debemos de esforzarnos como pueblo de Dios. Tenemos que esforzarnos como iglesia. Tenemos que esforzarnos para que podamos concentrarnos en lo que Dios nos ha puesto. Filipenses 3, 12, 14. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba de Él. Este objetivo absorbió toda su energía. Esto es un ejemplo valioso para nosotros. No debemos permitir que nada nos quite la meta de los ojos de conocer más a Jesús, a Cristo. ¿Está bien? Tenemos que aprender a enfocarnos en Dios. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo tenía razón al olvidar lo que había detrás de él. La ropa, lo que él apedreaban a Esteban, el primer mártir. Cristianos en Hechos, eso se encuentra en el libro de Hechos 7, de 5:7 al 5:8, versículos 5:7 al 5:8. Aquí Pablo, Saulo en esos tiempos, dice que todos hemos hecho cosas de lo que nos avergonzamos y vivimos en tensión lo que hemos sido, lo que queremos ser. Sin embargo, dado que nuestra esperanza está en Cristo, podemos olvidar la culpa pasada y proyectarnos en lo que Él nos ayudará a hacer ahora. O sea, que debemos de olvidar las cosas, sí, todos hemos cometido errores, sí, pero Dios nos da la oportunidad de nacer nuevamente. Así que nuestra meta debe ser enfocarnos en nuestro presente, en nuestro futuro. No te quedes atacado en tu pasado. Más bien, crece en conocimiento de Dios. Concéntrate en tu relación con Él ahora. Sepan que has sido perdonado y avanzar hacia una vida de fe y obediencia. Proyéctate hacia una vida plena y más efectiva debido a tu esperanza en Cristo Jesús. Porque recuerda, iglesia, que Jesús murió por ti, por mí. ¿Para qué? Para darnos una vida nueva, una esperanza nueva. Así que sí, no le digo a ustedes que vamos a pecar deliberadamente, sino que tenemos una oportunidad en Cristo de volver a hacer las cosas nuevas. En Filipenses 3, 15, 16 nos dice que a veces tratar de vivir una vida cristiana perfecta puede ser,
desenfocarnos, no puede agotarnos, no puede desanimarnos. Podemos sentirnos tan lejos de ser perfectos que nunca llegamos a agradar a Dios con nuestras vidas. Pablo usó el término perfecto en el versículo de Filipenses 3:12, diciéndonos que debemos madurar completo o no irreprensible en cada detalle. Aquellos que son maduros deben perseverar en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará y nos llenará cualquier discrepancia entre quienes somos y lo que debemos ser. Esta provisión de Cristo no es excusa para la pobre devoción, no es excusa para pecar deliberadamente, no es excusa que le proporciona alivio y confianza, sino que nos ayuda a dejar de sentir presión de ser perfecto. No somos perfectos, pero debemos esforzarnos a la perfección de Cristo. Aquí en el libro de Filipenses 3:16, el apóstol Pablo hablando nos dice que la madurez cristiana implica actuar de acuerdo con la guía que ha recibido. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía debemos mucho o aprender. La instrucción para nosotros es vivir de acuerdo con la que ya hemos dejado de ir, con la que ya hemos dejado, la que ya hemos dejado de aprender o no hacer. No nos interesa distraernos con la búsqueda interminable de la verdad. En Filipenses 3:17 nos dice que Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza de Cristo, invitándolos a seguir su ejemplo. Esto no significa, por supuesto, que debemos copiar todo lo que hizo. Él ya había establecido que no era perfecto. Lo estableció ya en el libro de Filipenses 3:12. Quería que entendiéramos que con su vida podemos centrarnos en Cristo. Porque queríamos volvernos a centrar en Cristo, como también Él lo hizo, que se enfocó en Cristo. Él dejó la cosa pasada y se enfocó en Dios. El apóstol Pablo es el mayor ejemplo después de Jesús, porque fue uno de los últimos discípulos, como le había dicho, pero él no se enfocó en lo que no pudo hacer. Él no se enfocó en su pasado, sino él usó su energía completa para seguir adelante, para seguir avanzando en Dios. Recuerden, completar un trabajo no consiste solo en trabajar. Tu capacidad de completar una tarea depende de lo simple o complejo que sea, pero también depende de tu estado de ánimo, tu entorno y lo que sucede a tu alrededor. Cuando todo se vuelve especialmente estresante y todo cambia como de ritmo rápido, o muchas veces a cambiar de ritmo, muchas veces nos enfocamos, ahí es cuando debemos buscar a Dios, debemos buscar comunión con el Padre, debemos buscar porción de la Biblia que nos ayude a aliviar tu carga. O sea, en la Biblia existen diversos tipos de versos que nos ayudan a enfocarnos nuevamente, que nos ayuda a seguir hacia adelante, que nos motiven a seguir y no tirar la toalla. Tenemos que entrenar nuestro cuerpo, tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que aprender a entrenar nuestros entendimientos en Dios. Recuerden que todos esos hombres de Dios que aparecen en la palabra de Dios en la Biblia pasaron por cosas que tú y yo pasamos. Todos sus éxitos no fueron de la nada. Ellos aprendieron su pasado. Ellos aprendieron de sus errores. Ellos pasaron por tribulación y angustia. O sea, ellos se aferraron a su llamado en Dios. Y eso lo ayudó a olvidarse de su pasado y enfocarse nuevamente en lo que Dios tenía para ellos, que es su morada celestial. Asimismo, Dios nos llama a nosotros a enfocarnos y a utilizar todos esos ejemplos que le di desde el principio y utilizar nuestros errores para aprender a crecer en la vida y a enfocarnos en Dios y a vivir una vida conforme a lo que Dios nos ha llamado.
Dios nos llama como iglesia a crecer y aprender a tomar decisiones sabias y a enfocarnos en metas, no en metas mundanas que muchas veces nos desconcentran de lo que Dios nos ha llamado. Dios nos llama a enfocarnos en su meta, que algún día veremos a Jesucristo cara a cara. Y eso debe ser nuestra meta como iglesia, como pueblo de Dios, así como dice el apóstol Pablo. Nuestra meta debe ser cada día más enfocarnos más para ser más como Cristo. Iglesia, Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte. Bendición, hermanos.